Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos derivados de la sustitución de alcanos, más específicamente de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Estos compuestos son tan importantes debido a sus diversas reacciones. Entre ellas, las que más destacan es la sustitución nucleofílica y las reacciones de eliminación. Esto es debido a que estas dos reacciones nos permiten explicar diferentes procesos biomoleculares que, aunque difieran estructuralmente, se parecen mucho mecánicamente. En esta exposición vamos a desglosar estas dos reacciones. Empezaremos por la reacción de sustitución nucleofílica, que se subdivide en SN2 para las reacciones de segundo orden y SN1 para las reacciones de primer orden. Luego iremos por las reacciones de eliminación, empezando con E2 para la eliminación bimolecular y siguiendo con E1 para la eliminación unimolecular. El nucleófilo usa su par de electrones libres para atacar al carbono del halogenuro de alquilo, 180 grados con respecto al halógeno saliente. Esto da lugar a un estado de transición con una formación parcial del enlace carbono-hidroxilo y una ruptura parcial del enlace carbono-cloro. Se invierte la estereoquímica en este carbono a medida que se forma por completo el enlace carbono-hidroxilo y que el ion bromuro se prepara con el par de electrones del primer enlace carbono-cloro, dando lugar a un alcohol y un ion halógeno. La cinética. Específicamente pues del SN2, pues es la sustitución nucleófila biomolecular, ya que pues se ven involucradas dos cosas, las cuales veremos a continuación. Comenzaremos pues dando una breve descripción de lo que es, y por eso vamos a decir que en toda reacción química existe una relación directa entre la rapidez a la cual ocurre la reacción y las concentraciones de los reactivos. Cuando medimos esta relación, medimos la cinética de la reacción, que es en lo que nos estamos centrando en este momento. Tanto en este caso, la rapidez es linealmente dependiente a las concentraciones de las dos especies, por lo tanto, la reacción es de segundo orden. Esto pues nos lleva a decir que se ven involucradas dos partes, la cual veremos a continuación con una fórmula, la cual nos dice la rapidez de la reacción es igual a la rapidez de desaparición del reactivo. Y esto se muestra, pues aquí tenemos un pequeño modelo de fórmula de lo que hemos visto en el mecanismo, donde el OH, que es el hidróxido, más el RX, que es nuestro 2-clorobuteno, pues se forma con el hidróxido hacia nuestra estructura y ya queda más el X, que es nuestro cloro. Y la fórmula de la velocidad pues nos dice que SN2 es igual a K, que es la constante de la rapidez, por el RX, que es nuestro 2-clorobuteno, por el hidróxido, que es la molaridad. Entonces, pues acá tenemos ya nuestra estructura y esto nos ayuda a decir qué tan rápido va a avanzar, si es más lento o si es más rápido, ya que hay diferentes tipos de reacciones. Reacción SN2 tiene un mecanismo bimolecular resultante de una inversión de configuración en el centro quiral del sustrato, por lo que si el sustrato inicial tiene una configuración R, el producto tendrá una configuración S. Para poder saber si su configuración es R o S, vamos a fijarnos primero en su centro quiral, el cual sería en este caso el carbono número 2, ya que está unido a un hidrógeno, a un cloro, a un etil y a un metil. El siguiente paso sería darles un número de prioridad, por lo que el primero sería el cloro, después sería el etil, después el metil y después el hidrógeno. Por lo que si contamos con este número de prioridad sería 1, 2, 3 y 4, lo cual nos da que nuestra molécula está en sentido de las manecillas del reloj, por lo que su configuración es R. Para poder saber la configuración de nuestro producto, vas a girar un poco la molécula, dejando a nuestro OH aquí enfrente. Ahora vamos a fijarnos en su centro quiral, que sería el carbono número 2, y vamos a darle número a lo que está unido a él, lo cual sería el número 1, este OH, el segundo sería este etil, el tercero sería el metil y el cuarto sería el hidrógeno. Por lo que contamos 1, 2, 3 y 4 y vemos que su configuración está en contra de las manecillas del reloj, por lo que su configuración sería S. Ahora veremos las características de las reacciones tipo SNO2, más específicamente las variables que le afectan y sus limitantes.
la primera variable de la que hablaremos serán los sustratos. Nosotros ya sabemos que para que se efectúe el estado de transición, el nucleófilo se tiene que acercar lo suficiente al átomo de carbono del sustrato para poder generar un enlace parcial. El problema viene cuando el sustrato está ramificado, y es que los enlaces de ese sustrato pueden cubrir a nuestro átomo de carbono y ralentizar el proceso. Como ejemplo tenemos al halogenuro de metil, que consta de un carbono enlazado a un halogenuro y 3 átomos de hidrógeno. En este caso el nucleófilo puede pasar sin problemas sobre los 3 átomos de hidrógeno y no habría ningún tipo de ralentización. Ya cuando empezamos a sustituir los hidrógenos por grupos metil, ya empezaría el problema, ya que en nuestro halogenuro de etil ya habría cierta ralentización en la reacción, al haber un grupo metil que es mucho más grande que nuestro átomo de hidrógeno que teníamos originalmente. Y esta es una tendencia que se va marcando entre más ramificados sea nuestro carbono. En el halogenuro de isopropil ocurre lo mismo, pero en mayor medida, y en el halogenuro de terbutilo directamente no se da la reacción, debido a que los 3 grupos metil pueden tapar tan bien al carbono que el nucleófilo no puede pasar por ahí. Eso se le conoce como impedimento estérico. Cuando nos referimos al impedimento estérico, estamos hablando de las ralentizaciones que ocurren en una reacción química debido a la interacción entre los volúmenes de las moléculas. Eso también podría explicar por qué la reacción SN2 no se puede dar con halogenuros vinílicos, y es debido a que el nucleófilo tendría que llegar al doble enlace, pero no podría por los radicales a los que están enlazados los carbonos. Entonces se podría decir que las reacciones tipo SN2 solo funcionan en sitios donde no hay impedimento estérico y son más efectivas si usamos como sustrato a un halogenuro de metilo. Ya si se quiere trabajar con sustratos más ramificados, se tendría que usar el otro tipo de reacción que veremos posteriormente. Otra variable importante en las reacciones SN2 son los nucleófilos. De hecho, tienen el mismo nivel de importancia que los sustratos. Los nucleófilos son toda especie química, ya sea negativa o neutra, que posee un par de electrones libres. Si tenemos un nucleófilo neutro, vamos a tener como resultado un producto positivo o protonado. Y si tenemos un nucleófilo negativo, vamos a tener como resultado un producto neutro. Cada nucleófilo tiene un nivel de nucleofilicidad. Esta depende de varios factores como del sustrato, el disolvente y la concentración de los reactivos. También los nucleófilos cargados negativamente son más reactivos que los neutros, y esto favorece a la velocidad relativa de la reacción, debido a que la diferencia entre la energía del estado inicial de la reacción y la energía de transición va a disminuir. ¿Okay? Otra variable que hay que tener en cuenta al efectuar una reacción SN2 es el origen de nuestro grupo saliente. Y es que el grupo saliente tiene una gran importancia en el estado de transición al llevar la carga negativa y ser expulsado con esta. Lo que nos interesa es que el grupo saliente pueda estabilizar esta carga negativa para disminuir la energía de transición y así hacer que la reacción sea más rápida. Ejemplos de buenos grupos salientes serían las bases débiles como el cloro, el bromo o el tosilato. Al contrario, unos ejemplos de malos grupos salientes serían las bases fuertes como el hidróxido o el amino. Esta imagen nos muestra las diferentes reactividades para los diferentes grupos salientes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a un fluorometano no se le va a poder hacer una reacción de tipo SN2, ya que el nucleófilo no va a poder desplazar a este halogenuro por ser un mal grupo saliente. La velocidad de las reacciones SN2 están fuertemente relacionadas con el disolvente que se usa. Hay dos tipos de disolventes, están los próticos y los apróticos. Los disolventes próticos son los que tienen un grupo OH o un grupo amino,
y los disolventes apróticos son los que carecen de estos grupos antes mencionados. Los disolventes próticos se consideran malos disolventes porque disminuyen la velocidad de la reacción. Esto pasa porque interactúan con el nucleófilo mediante puentes de hidrógeno y los encierran como se ve en la imagen. Esto ocasiona que el nucleófilo pierda su energía y reactividad, lo que a la larga va a afectar negativamente a la velocidad de la reacción. Y por el contrario, los disolventes apróticos aumentan la velocidad de la reacción al aumentar la energía del estado fundamental del nucleófilo. En el mecanismo SN1, la dislocación espontánea del cloruro de alquilo ocurre en un paso lento, generando un carbocatión intermedio y un ion cloruro. El carbocatión intermediario reacciona con el agua como nucleófilo, rápidamente produciendo un alcohol protonado. Este alcohol protonado reacciona con el agua y formando un producto neutro de la sustitución. La cinética SN1, que en este caso pues es la sustitución nucleófila unimolecular. Esto es así porque solo, como su nombre lo dice, es de una sola variable involucrada. Pues diremos de ella que tiene una rapidez que depende únicamente de la concentración de haluro de alquilo y es independiente a la concentración de H2O. En otras palabras, la reacción es un proceso de primer orden, pues porque solamente se ha involucrado una variable. Entonces, la concentración del nucleófilo no aparece en la ecuación de rapidez. Como podemos ver aquí a continuación, pues la rapidez de reacción es igual a la rapidez de desaparición de haluro de alquilo y esto se representa en la fórmula como que K, que es la constante de velocidad, por el Rx, que en este caso pues de nosotros sería el 2-cloropropano. También aquí pues tenemos ya la representación y se puede ver aquí una tabla de las velocidades relativas de algunos RBR en reacciones típicas del SN1. Son las más comunes que podemos encontrar y pues se muestran en la tabla esta rosa que se mira a continuación. La reacción SN1 puede resultar en la formación de una mezcla racémica si el sustrato original es quiral, debido al ataque del carbocatión plano desde cualquiera de ambos lados. En nuestro ejemplo no se encuentra un centro quiral, por lo que no se forma una Las mezcla. características de las reacciones SN1 tenemos que los mejores sustratos producen los carbocationes más estables. Los buenos grupos salientes incrementan la rapidez al disminuir el nivel de energía del estado de transición de la formación del carbocatión. El nucleófilo debe no ser básico para prevenir una eliminación competitiva del ácido y los disolventes polares estabilizan el carbocatión intermediario, lo que hace más rápida la base ataca al nitrógeno vecino y lo elimina al mismo tiempo que el doble enlace comienza a formarse y el grupo halógeno empieza a salir. Se produce un alqueno neutro cuando se rompe por completo el enlace con el hidrógeno y el grupo halógeno sale con el par de electrones. La cinética del E2. Aquí podemos decir que la velocidad del E2 es proporcional a la concentración del sustrato y de la base. Muestra una cinética de segundo orden y sigue la ley de la rapidez, que es K por Rx por la base. Esto es, tanto la base como el haluro de alquilo toman parte en el paso determinante de la rapidez y lo mostraremos más a fondo a continuación. El 1-cloretano y su fórmula desarrollada para el mecanismo, que nos va a servir a continuación para hablar sobre la cinética. Aquí podemos decir que la velocidad de la reacción es igual a K, que sería la constante de velocidad, por el sustrato elevado a la 1, a la potencia 1, por la base también elevada a la potencia 1. Recordando siempre que nuestro sustrato pues va a ser este de aquí, que es nuestro 1-cloroetano. Vamos a marcar con este, y es el 1-cloretano, y que la base es este de acá, en nuestro ejemplo claramente. Aquí podemos decir que tenemos nosotros una reacción de eliminación, la cual depende tanto del sustrato como de la base. Y por esto nosotros le llamamos E2. E porque es una reacción de eliminación, como ya vimos hace un momento, y 2 porque es bimolecular. Y esto es porque depende de la concentración de dos moléculas. Debido a esto, nosotros podemos decir que tenemos la reacción de velocidad, que es igual a la constante, por 2 elevado a la 1, que es esto, y aquí es bimolecular, estamos utilizando 2, por el sustrato, por 2 elevado a la potencia 1 nuevamente, ya que es esto, por la base.
Y esto nos daría a nosotros que pues la reacción de velocidad va a aumentar en 1 por 4, porque se está aumentando el 2 y 2 sería 4, lo que nos daría el resultado de este final, lo cual nos dice también de igual manera que se está duplicando. Esto sucede igual que en el caso del SN2. En la reacción E2 bimolecular es influenciada por la geometría del estado de transición y disposición espacial de los átomos en la molécula que reacciona. El hidrógeno y el grupo saliente deben de estar en posiciones antiperiplanares, que significa opuestas, para que la eliminación ocurra de manera exitosa. En muchos casos su configuración es trans o E. En el ejemplo expuesto, debido a la simplicidad de su estructura, no tiene isómeros geométricos ni configuraciones alternativas. La disociación espontánea del fluoruro de alquilo terciario produce un carbocatión a paso lento limitante a la velocidad, o sea que esta reacción es totalmente reversible. Posteriormente, la pérdida de un proton vecino rápidamente produce un alqueno neutro como producto. Esta pérdida de protón se debe al uso de una base fuerte, como en este caso sería el hidróxido de sodio. El par de electrones del enlace carbono-hidrógeno va a formar el enlace pi del alqueno. La cinética del E1. La reacción E1 muestra una cinética de primer orden. Es proporcional a la concentración del sustrato, pero no a la de la base, consistente con un proceso de disociación espontáneo limitante de la rapidez. Esto pues nos dice que la base no participa en el paso que determina la velocidad del proceso, por lo que esta solo depende de la concentración del halógeno de alquilo, y también pues se parece bastante a la del SN1 que fue explicada más extensamente. Ahorita por razones de tiempo pues ya resumimos lo más que se puede, y como general pues lo que se nos debe de quedar grabado es que el E1 es de primer orden, porque pues solo se ve involucrada una molécula. El carbocatión es plano con hibridación sp2, por lo que el ataque nucleófilo puede ocurrir desde cualquiera de los dos lados del plano, llevándolo, si es aplicable, a una mezcla de isómeros. Generalmente en esta reacción el isómero trans o E es más estable, gracias a su menor repulsión estérica entre los sustituyentes. En el ejemplo propuesto, debido a su simplicidad, no cuenta con su estructura con centros. Para concluir, nos fijaremos en las diferencias entre la SN2 y la SN1, en las cuales en la cinética nos dice que la reacción SN2 es de segundo orden, mientras que en la reacción SN1 es de primer orden. En su estereoquímica podemos ver que en la SN2 es de inversión completa, mientras que en SN1 es una mezcla de retención e inversión. En los rearreglos podemos ver que en SN2 no son posibles, ni tampoco en SN1. En su efecto de sustrato, el carbono alfa va a ser el de mayor prioridad en la SN2, mientras que en SN1 es contrario, ya que sería el carbono alfa de mayor prioridad sería el terciario. En el efecto nucleófilo, en SN2 podemos ver que va a ser con un nucleófilo fuerte, el cual es un hidróxido, yoduro o cianuro. Mientras que en SN1 su nucleófilo va a ser débil, el cual puede ser agua, metanol o etanol. En el efecto de solvente, en SN2 será el solvente menos polar, mientras que en SN1 será el solvente ionizante, el cual puede ser agua, metanol o etanol. Concluyendo con E2 y con E1, podemos observar que su cinética en E2 será de segundo orden, mientras que en E1 será de primer orden. En los rearreglos en E2 no serán posibles, mientras que en E1 serán muy comunes. En su orientación, en ambos, en E2 y en E1, será con el alqueno más sustituido. Y en el efecto de sustrato también será igual, ya que será con el carbono terciario, el que tendrá mayor prioridad. En el E2 su base será con la base más fuerte, que serán con el OH o con CH2O, mientras que con E1 serán con bases débiles como el cloro y el bromo. Y en el efecto de solvente, en E2 tendrá una variedad de solventes, mientras que en E1 los solventes son solventes ionizantes como el agua, metanol y el etanol.